Hace ya 489 años que en México ocurrió un acontecimiento celestial. La Virgen María bajó del cielo y vino a nuestro mundo. Y en repetidas ocasiones, varios días del 9 al 12 de diciembre del año 1531, mantuvo una conversación con uno de nosotros, con el indígena Juan Diego Cuautla Toatzin, para entregarle una serie de mensajes, pero sobre todo una caricia y un abrazo materno. Además, para decir que comenzaba una nueva nación, el México mestizo, cuando ella dijo: soy madre de todos los hombres que en esta tierra, todos en uno, son mis hijos. Bueno, qué gusto saludarle y darle la bienvenida en el Don de la Fe. Gracias por estar con nosotros, gracias por el favor de su atención. Hablemos entonces del acontecimiento guadalupano. Comencemos con el relato de las apariciones, un documento que lleva por nombre Nican Mopogua, que en español significa aquí se cuenta, aquí se narra, aquí se relata. El documento Nican Mopogua, escrito por Antonio Valeriano, prácticamente adictado del vidente del Tepeyac, San Juan Diego. El Nican Mopogua es el relato manuscrito de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe ocurridas del 9 al 12 de diciembre de 1531 a Juan Diego, un indio humilde. Fue escrito originalmente en lengua náhuatl, todavía en uso en varias regiones de México, por Antonio Valeriano, adictado del mismo Juan Diego. Se imprimió en 1649 por el bachiller criollo Luis Lazo de la Vega, capellán del Santuario de Guadalupe. Las dos palabras iniciales del Nican Mopogua se han usado por excelencia para identificar este relato, aunque muchos documentos indígenas comienzan igual. El título completo del Nican Mopogua es: aquí se cuenta, se ordena, como hace poco, milagrosamente se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra Reina, allá en el Tepeyac, de renombre Guadalupe. Este libro es la principal fuente de nuestro conocimiento del mensaje de la Santísima Virgen al vidente San Juan Diego, a México y al mundo. La copia más antigua se encuentra en posesión de la Biblioteca Pública de Nueva York, en los Estados Unidos. Así que allí en el Nican Mopogua se narra, se explica cómo es o cómo fue que la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive vino a nuestro México. Esta expresión, la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, es muy significativa y hay que analizarla un poco, porque nuestros ancestros, los aztecas, estaban acostumbrados a los dioses por los que había de morir. Por eso los sacrificios humanos, por eso la extracción de corazones todavía palpitantes para ofrecer estas vidas y esta sangre a los dioses, a fin de que al día siguiente pudiese amanecer y otra vez tuviésemos el sol rojo. Unos dioses por los que había que morir. La Virgen de Guadalupe le dice a Juan Diego: yo soy madre del Dios por el que hay que vivir, del Dios por quien se vive, madre del verdaderísimo, es decir, el único Dios por quien se vive. Y allí comienza la esperanza de nuestro México, en este mensaje guadalupano, que desde el principio fue un impacto. ¿Cómo es que inició este impacto? ¿Cómo impactó el mensaje guadalupano desde el principio en el siglo XVI? De esta manera, mire. El milagro de las apariciones de la Virgen Santa María de Guadalupe entre el 8 y el 12 de diciembre de 1531 al vidente San Juan Diego constituye uno de los acontecimientos espirituales más importantes para el mundo, para el continente americano y particularmente para México, tanto que para los mexicanos significa un parteaguas, pues la historia de este pueblo se documenta en un antes y en un después del milagro guadalupano. La Virgen de Guadalupe logró la reconciliación de los naturales con sus conquistadores, sanando las heridas provocadas por la conquista española, e hizo de la evangelización un proceso natural y sutil en la inculturación del cristianismo con las tradiciones ancestrales de los mexicas, quienes asumieron de inmediato el bautismo, en tanto que para los criollos y mestizos la imagen de la Virgen de Guadalupe se convirtió en emblema de los nacidos en el Nuevo Mundo.
La dimensión del milagro guadalupano rápidamente trascendió de América a Europa, en donde gracias al ejemplo de la adhesión a la fe y al verdaderísimo Dios por quien se vive, los europeos lograron resistir el embate del protestantismo luterano y emprender con ahínco espiritual el movimiento de la contrarreforma protestante. Es significativo que el rey Felipe II entregase al almirante genovés Andrea Doria una imagen de la Virgen de Guadalupe de México para que fuese colocada en la nave capitana durante la batalla de Lepanto de 1571, a fin de que protegiese a la cristiandad del embate de los infieles sarracenos. Así que fue un impacto desde el siglo XVI. Continúa toda la fe en el acontecimiento guadalupano durante el siglo XVII, pero es en el siglo XVIII cuando comienza a ponerse en duda. Ya ve usted, no falta el que diga, ñe, a mí se me hace que no. Y comienzan con que esto fue un invento de los franciscanos para engañar a todos los indígenas y evangelizarlos a fuerzas. Mire, si algo no se puede hacer a fuerzas, es evangelizar a todo un pueblo. Sobre todo siendo un pueblo teocéntrico, como es en su caso Israel y como es en su caso México. Si no me cree que México es un pueblo teocéntrico, dése una vueltita por Teotihuacán para que vea usted una ciudad construida para los dioses. O váyase a Mitla en Monte Albán para que vea usted una ciudad construida para los dioses. México es teocéntrico. Le faltaba conocer al Dios verdadero, al Dios de Jesucristo, y la Virgen María nos lo presenta. Vamos a ver de qué manera impactó el acontecimiento guadalupano durante los siglos XVII y XVIII. Durante el siglo XVII, la Nueva España vio llegar un florecimiento y un esplendor sin precedentes en tierra mexicana. Se desarrolló la agricultura y la ganadería, se construyeron grandes edificaciones, colegios y academias, y la sociedad se clasificó en castas sociales, dejando atrás y en el olvido la violencia que trajo la conquista española. El acontecimiento guadalupano se vivió como un privilegio divino para el nuevo pueblo de México, pues la ciudad alcanzó un esplendor superior a ciudades europeas como Londres, al punto que en 1757 el Papa Benedicto XIV declaró que es en el santuario de Guadalupe donde el trono de San Pedro vendrá a encontrar refugio final. Una aseveración que sacudió al movimiento masónico de la Ilustración en Europa, pero que hizo que los liberales ateos dirigieran su atención hacia el nuevo continente. Fue en 1777 cuando por primera vez se puso en duda la veracidad de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México, en el contexto de la Revolución Industrial, de la independencia de las colonias y de la Revolución Francesa. Así, con las declaraciones sin fundamentos del historiador protestante William Robertson, comenzó formalmente la embestida contra la Iglesia en el Nuevo Mundo con la Virgen Santa María de Guadalupe como su principal objetivo. Mire, la Virgen de Guadalupe y los mexicanos siempre hemos sido uno. Hay quienes no son católicos, pero dicen que son guadalupanos. No entiendo bien cómo, pero hay una identidad de hijos de la Virgen María de Guadalupe. La reconocemos como Madre Nuestra. Ha acompañado la vida de México en toda su historia. Por supuesto, en la independencia también. Solo quiero recordarle cuál fue la primera bandera independentista. Pues un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque el padre Miguel Hidalgo bien que lo sabía. Lo que une a los mexicanos es la imagen de nuestra madre, y entonces por eso convoca a este movimiento usando a la Virgen de Guadalupe como un importante símbolo de identidad nacional, de identidad mexicana. Fácil es seguirla. Si la vemos a ella nos da confianza y entonces decimos esto es bueno. Hubo momentos entre los realistas y los insurgentes, sí. Los realistas tenían como su santa patrona a la Virgen de la Concepción, la Inmaculada Concepción, y los insurgentes a la Virgen de Guadalupe. Y en algunos momentos, cuando los realistas ganaban una batalla, ponían la imagen de la Virgen de Guadalupe y le disparaban para fusilarla, como diciendo, esta batalla la ganamos nosotras, y otras batallas en las que los insurgentes fusilaban
a la Inmaculada Concepción. ¿Cómo impactó en México durante la gesta de independencia la imagen y también la presencia guadalupana? Mire. El movimiento de la independencia de México inició formalmente con un origen de Guerra Santa como respuesta a los embates contra la Iglesia en Europa y principalmente en respuesta a la embestida napoleónica contra la corona española, pues el célebre grito del padre Miguel Hidalgo en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 se dirigió en favor del rey Fernando VII y de la religión, tomando como estandarte la imagen de la Virgen de Guadalupe como signo de unión entre peninsulares y novohispanos. Así, el movimiento estalló originalmente a favor del rey de España y enarbolando siempre como símbolo ideológico y social de México a la Virgen Santa María de Guadalupe. Tras la consumación de la independencia, el 27 de septiembre de 1821, don Agustín de Iturbide, al asumir el imperio mexicano, se comprometió como principio fundamental del imperio a defender y conservar la religión católica romana sin permitir otra alguna en el imperio, a no enajenar, ceder ni desmembrar parte alguna del imperio, a no tomar jamás a nadie sus propiedades y a respetar sobre todo la libertad política de la nación. La fidelidad de Iturbide a la fe le costó la vida 2 años más tarde, en lo que fue la primera gran traición de su general Antonio López de Santa Anna. A partir de ese momento México dejó de ser independiente, y José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, al asumir el cargo de primer presidente de México, cambió su nombre al de Guadalupe Victoria, en un significativo sobrenombre alusivo a la victoria, y en clara referencia al nombre de la Virgen María de México. Así nomás, la primera bandera del México independiente es la Virgen de Guadalupe. Ahí está don Miguel Hidalgo con el estandarte, ahí está, forma parte de nuestra historia, óigame. Luego viene el asunto de la persecución a la iglesia y la persecución a la fe, y surge la figura de Benito Juárez, ¿no?, que se lanza contra la iglesia con sus leyes de reforma y piensa que se va a acabar la fe en México. Pues mangos, naranjas, no se puede, porque no contaba con que los mexicanos tenemos madre. Sí tenemos, y además tenemos madre terrena, porque nuestra madre del cielo es Guadalupe, y nuestra madre que nos hizo nacer en este mundo, pues es nuestra querida mamá. No pudo la persecución religiosa con la figura maternal y sagrada de la Virgen de Guadalupe. Revisemos ahora el impacto de la Virgen de Guadalupe durante los siglos XIX y XX. A pesar del terrible ataque a la fe que se sufrió en México derivado de las leyes de reforma del presidente Benito Juárez y de la persecución religiosa de Comonfort de 1857, a finales del siglo XIX el pueblo de México supo mantenerse firme en la fe con la confianza permanente en la Virgen de Guadalupe. Luego de la reconciliación política pactada por don Porfirio Díaz con la Iglesia en 1895, la coronación de la imagen de la Virgen de Guadalupe significó uno de los actos cívicos, religiosos y políticos más importantes del porfiriato. Pero en el momento de mayor esplendor de México, que llegó a situarse a la vanguardia del desarrollo cultural, arquitectónico y tecnológico del continente americano, luego de romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos en 1908, el burgués liberal vinculado a Filadelfia, Francisco I. Madero, se constituyó como promotor de la Revolución Mexicana de abierta naturaleza anticlerical y comunista. El 14 de noviembre de 1921, por primera vez en la historia de México, se rompió la barrera del profundo respeto hacia la Virgen de Guadalupe al perpetrarse un atentado en el que con la detonación de una bomba colocada en un arreglo floral se intentó destruir la imagen plasmada en el ayate de San Juan Diego, atentado del que salió providencialmente ilesa. Pero así comenzaba también la persecución religiosa en México por parte del gobierno masónico, con el levantamiento armado de los cristeros y la muerte de millares de mexicanos que dieron sus vidas en defensa de la fe al célebre grito de «Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe!».
Ah, claro, no podía faltar el atentado, ¿no? Ya la falta de respeto. Así comenzó, les ha dado últimamente por hacer unas imágenes distorsionadas de la Virgen de Guadalupe. Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado, porque quien hace esto puede incurrir en una discriminación religiosa. Lo sagrado, si no se comprende, sí se respeta. Y si se comprende, se ama. Aquel que no crea no tiene por qué tomar símbolos sagrados y alterarlos. Eso no se debe hacer. Hablemos de la imagen, queridos amigos, de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es un códice, es un icono también. No tiene letras, pero por sí mismo habla y se expresa en sus diversos elementos. Hagamos una pausa, regresamos para explicarle detalladamente los elementos que configuran la iconografía guadalupana y cuánto nos dice solo con verla.